Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les hablaré sobre la tranquilidad del espíritu de Séneca. Este es un diálogo de Séneca con Aneo Sereno, de quien la verdad no sé mucho, pero al parecer era un pariente de Séneca o algún esclavo que había sido liberado. El diálogo comienza con Aneo Sereno comentándole a Séneca que no se encuentra con el mejor ánimo del mundo, y le cuenta a Séneca varias situaciones relativas a su estado de ánimo, poniéndole ejemplos de cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Y para resumir este estado de ánimo que le afecta tanto, usa una metáfora. Dice que se siente como si fuera en un viaje en barco y se sintiera agobiado no por el temporal, es decir, por las lluvias persistentes o por la marea alta o qué sé yo, sino que simplemente se siente mareado. Es decir, que el problema no está en las cuestiones exteriores, sino en él mismo. Y le pide a Séneca que le dé su consejo para curarse de este mal del ánimo. Pero si de hecho le pide a Séneca un consejo para curarse de este mal del ánimo, es en parte porque ya se ha logrado curar de otras cosas. Por lo que dice, se ha curado de ciertos deseos y de ciertas angustias gracias a la filosofía. Por ejemplo, parece que se ha curado del deseo de lujo y de riqueza, pero a la vez no deja de sorprenderse cada vez que visita casas de personas ricas y ve todo el lujo con el que viven. Es decir, que Aneo Sereno estaba intentando mantenerse firme en su decisión de no desear ni riqueza ni lujo, de no ser una persona avariciosa, de no tener amor por el dinero, pero veía todo el lujo y la riqueza de otras personas y se preguntaba si no sería mejor tener un montón de dinero que no tenerlo. Y claro, según Séneca y muchos estoicos, es preferible tener dinero que no tenerlo en absoluto, pero también es preferible no tener amor por el dinero que de hecho tener amor por el dinero. Así que el problema en realidad no es tener dinero o no tenerlo, sino la actitud que cada quien toma frente a cada circunstancia que se le presenta. Y por eso Sereno sentía que estaba deseando la riqueza cuando de hecho ya se había propuesto no desearla. Séneca responde usando la misma estructura que usó Sereno para plantearle su problema, es decir, que usa una metáfora y le pone varios ejemplos de cómo funciona este mal del ánimo. La metáfora que usa Séneca es la de una persona que ha padecido una enfermedad muy larga y difícil de sobrellevar, luego se cura y de repente le da un poco de tos o un poco de temperatura y se preocupa demasiado. El cuerpo de esto sereno no es poco saludable, sino que está poco habituado a la salud, tal como hay una agitación en el mar de nuevo tranquilo siempre que descansa de una tormenta. O sea que cuando una tormenta se termina en el mar, siempre hay agitación, un poco de agitación en el barco, pero la tormenta ya se terminó. Y eso mismo le pasa a Sereno. Ya se ha curado del deseo de la riqueza, pero no deja de asombrarse frente a ella. Lo malo es que Sereno pensaba que ese asombro que le daba frente a la riqueza podría corromperlo y hacerlo desear de nuevo la riqueza. Y este es solo uno de los varios ejemplos que hay en el texto, pero para no hacer este video más largo, vamos a enfocarnos en otras cosas. Séneca se da cuenta de que en el fondo lo que su amigo desea es la tranquilidad, no verse perturbado por las cosas que le asombran. Y este por supuesto es un deseo bueno. Séneca dice que de hecho es sublime y cercano al Dios el deseo de no dejarse perturbar, de no dejarse agitar. Entonces comienza lo más importante, que es la exploración de cómo lograr ese estado de tranquilidad. Bueno, como dije antes, la estructura de la respuesta de Séneca es más o menos la misma estructura que usó Aneo Sereno para plantearle su problema, y por eso mismo le pone otros tantos ejemplos Séneca a Sereno. Ejemplos de cómo o por qué las personas llegan a sentirse intranquilas con su vida. Entre otras causas de la intranquilidad está la inconstancia, la pérdida de vigor o de espíritu, o sea, la falta de ganas de hacer las cosas, la falta de voluntad. Y luego, Séneca usa otra metáfora porque al parecer le gustaban bastante las metáforas. Hay personas que al acostarse para dormir están incómodas, entonces se mueven de un lado para otro y si al final se duermen, es más por cansancio que porque hayan encontrado una posición cómoda. Pues hay personas que viven así, cambian su estilo de vida una y otra vez hasta que llegan a uno y ahí se quedan, no porque ese estilo de vida les guste demasiado, sino porque ya se cansaron y ya no quieren intentar cosas nuevas. Y también hay personas que tienen un cierto estilo de vida y ya no lo van cambiando, pero no es porque ese estilo de vida les acomode y les agrade mucho, es más bien porque les da miedo o flojera cambiar, evolucionar. Se estancan. Séneca analiza por qué puede llegar a pasar esto en la vida de las personas o cómo las personas van a dar a esa situación. Yo asumo que si alguien se encuentra en una situación de estas, pues ya sabe las causas. Así que mejor vamos a enfocarnos en las soluciones que Séneca propone, que además es más importante. La primera sería dedicarse en la medida de lo posible a la política. Según Séneca, el fin de la política es ser útil a la sociedad, por lo que hay que hacerlo con virtud, con justicia. Para eso la actividad política, según Séneca, es la mejor opción, pero también hay otras formas de ser útiles a la sociedad. Por ejemplo, la enseñanza. No es el único en ser útil al Estado el que promueve a los candidatos y defiende a los acusados y decide sobre la paz y la guerra, sino que quien anima a la juventud,
quien en medio de una escasez tan grande de buenos maestros inculca la virtud en sus espíritus, quien aferra y retiene a los que se lanzan a la carrera hacia el dinero y el lujo, y ya que no otra cosa al menos los demora, desempeña en privado una función pública. Pero para participar en la política o para enseñar, es muy importante el estudio personal. Y esto es lo que nos dice Séneca. Si te consagras a los estudios, habrás eludido todo el hastío de la vida, y no ansiarás que se haga de noche por tu aburrimiento de la luz, y no serás molesto para ti ni innecesario para los demás, y a muchos atraerás a tu amistad y acudirán a ti los mejores. Me parece que Séneca lo que está diciendo es que hay que estudiar, filosofía obviamente, para aprender cómo es una persona virtuosa, para aprender la diferencia entre el bien y el mal. Así lograremos ser unas buenas personas y no solamente en la vida privada, sino también en lo público, o sea, participando en la política o en alguna cuestión que tenga que ver con la administración de justicia, como ejerciendo la abogacía, por ejemplo, o incluso enseñando a otros a ser buenas personas, enseñando la virtud. Y esto podemos resumirlo en que hay que usar nuestra razón o nuestro entendimiento para mejorar nuestro entorno social en la medida de lo posible. Pero incluso dice que no necesitas desempeñar una función pública, sino que basta con que quieras ser una buena persona en el ámbito privado y así funcionar como un buen ejemplo para las personas que te rodean. Lo que cada quien decide hacer depende de la personalidad. Hay a quien se le da mejor la política, hay a quien se le da mejor la enseñanza, en fin, cada quien tiene diferentes capacidades. Por eso Séneca aconseja el autoconocimiento, ser conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades para elegir algo a lo que dedicarnos y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ustedes realmente creen que esta sería una buena forma de alcanzar la tranquilidad del espíritu? Si no les parece así, Séneca todavía tiene más sugerencias. Por ejemplo, dejar de lado la riqueza. Séneca habla de cómo las personas que tienen mucha riqueza están preocupadas por perderla. Creo que algo mencioné en mi video anterior sobre esto. Así que para Séneca lo mejor sería contentarse con tener lo suficiente para sobrevivir, porque de esta manera nos ahorramos esa angustia de perderlo todo. Esta idea tal vez fue llevada al extremo por los cínicos, por ejemplo por Diógenes, a quien Séneca menciona en este diálogo. Esto lo vio Diógenes, hombre de enorme espíritu, e hizo que no le pudieran arrebatar nada. Tú llama a eso pobreza, penuria, indigencia, impone el nombre infamante que quieras a la seguridad. Pensaré que ese no es dichoso si no me encuentras a algún otro al que no le pueda desaparecer nada. O yo me engaño, o vale un reino estar entre avaros, estafadores, ladrones, secuestradores, siendo el único al que no le pueden perjudicar. O sea que si un día te encuentras entre secuestradores o ladrones o personas que te quieran hacer daño para quitarte tus cosas, tal vez no vas a tener nada que temer, porque si no tienes nada no pueden quitarte nada, o si no tienes miedo de perder tus cosas, pues no te va a afectar que lo hagan. El chiste es desapegarse de la riqueza. No se trata necesariamente de irse a vivir a las calles y desprenderse de todo, pero sí de no tener tanto apego a las posesiones. Séneca no se opone a la riqueza, pero sí dice que es aconsejable limitarla para evitar las preocupaciones que produce tenerla. Habituémonos a apartar de nosotros la ostentación y a ponderar la utilidad de las cosas, no sus atractivos. Que la comida apague el hambre, la bebida la sed, que el deseo sexual fluya en la medida imprescindible. Aprendamos a sustentarnos en nuestros miembros, a disponer nuestro atuendo y nuestra alimentación no según la última moda, sino como las costumbres de nuestros antepasados nos aconsejan. En pocas palabras, Séneca nos aconseja que vivamos con lo necesario y no nos preocupemos por lo demás. Otra cosa que podría traernos tranquilidad es esta práctica que en latín se llama premeditatio malorum y que consiste en ser conscientes de que nos pueden pasar cosas malas o no necesariamente buenas. Pero el chiste no es atormentarse pensando en que las cosas pueden salir mal. Simplemente se trata de ser conscientes de que nuestros planes pueden no llegar a realizarse, o nuestros deseos pueden no cumplirse, porque puede ser que haya circunstancias o situaciones que nos impidan lograr nuestros objetivos a pesar de que pongamos nuestro mejor esfuerzo en ello. Un ejemplo de esto sería la muerte. Sabemos que vamos a morir. Aunque no nos guste la idea, es algo que va a pasar. Y así como no deberíamos angustiarnos ni tener miedo de que nos vamos a morir, tampoco deberíamos tener miedo ni angustiarnos de que las cosas nos puedan salir mal. Esta es una frase que me gusta mucho. Mal habrá vivido quien quiera que no sepa morir bien. Y esto de morir bien se refiere a simplemente ser conscientes de que vamos a morir y no tener miedo de ello, que eso no nos impide actuar, sino que más bien nos motive para aprovechar el poco tiempo que nos queda de vida. Esta es una idea importante, aprovechar el tiempo que tenemos de vida. Es verdad que nos vamos a morir, pero eso no debería impedirnos hacer cosas, porque vivir sin hacer nada sería un desperdicio, y además sería como morir antes de tiempo. Y es más honorable vivir con valentía, enfrentándose a la posibilidad de que las cosas no salgan como queremos. Es más honorable que pensar que
Si de todas maneras vamos a morir, ¿para qué hacemos cualquier cosa? Hay que recordar que esto no solo se trata de meditar sobre la muerte, que también es una parte importante del estoicismo. También se trata de prever que pueden pasar cosas malas o que puede haber impedimentos para lograr nuestros objetivos, para tomarlos en cuenta y que no nos tomen por sorpresa si es que llegan a ocurrir. Previendo todo lo que puede pasar como si fuera a suceder, mitigará las acometidas de todos los males, las cuales nada suponen de nuevo para los que están preparados y aguardándolas, sí resultan penosas para los descuidados y los que solo esperan felicidad. A veces somos muy optimistas y creemos que las cosas van a pasar como queremos o como según nuestra opinión deberían pasar. Y si las cosas no salen como esperamos, nos frustramos. Sabed pues que toda situación es variable y que todo lo que arremete contra alguien puede arremeter contra ti. Otro remedio para la intranquilidad sería tener objetivos claros, saber qué queremos, porque de esta manera tendríamos claro qué queremos hacer, qué podría salir mal y cómo ocupar nuestro tiempo, porque de esta manera tendremos claro no solo qué queremos lograr, sino qué podría salir mal y cómo deberíamos usar de mejor manera nuestro tiempo. Que por cierto, también de vez en cuando hay que relajarse, dice Séneca. También deberíamos tener cierta flexibilidad por si no llegamos a lograr algo que queremos, pero se nos ofrece la oportunidad de lograr alguna otra cosa. Sin embargo, hay que cuidarse de los extremos. Un extremo sería la rigidez, empeñarse en lograr algo pase lo que pase sin nunca intentar cambiar de objetivo. Y el extremo contrario sería simplemente dejarnos llevar y hacer lo que sea que nos ponga la vida enfrente. ¿Qué les parecen a ustedes estas soluciones que Séneca propone para lograr la tranquilidad del espíritu? En resumen, podríamos decir que para alcanzar la tranquilidad, una de las cosas que podemos hacer es, dedicarnos a ser buenas personas, ser útiles a la sociedad, ya sea a través de la política o simplemente siendo buenas personas y siendo un buen ejemplo para quienes nos rodean. Además, deberíamos desapegarnos de nuestras posesiones materiales, no preocuparnos demasiado por la riqueza. Tanto si tenemos riqueza como si no tenemos riqueza, deberíamos ser conscientes del hecho de que eso no es algo muy necesario para la vida y para ser una buena persona. Por lo que si no tenemos, no deberíamos desearla, pero si de hecho la tenemos, tampoco deberíamos tenerle tanto apego, ni deberíamos esforzarnos todo el tiempo por mantenerla. Además, hay que tener objetivos claros, saber qué es lo que queremos y seguir ese camino firmemente, pero siendo conscientes de que pueden salir mal las cosas. Esto hay que prevenirlo también, y por eso también hay que tener cierta flexibilidad y saber adaptarnos a las circunstancias. En caso de que no podamos lograr una cosa que queríamos, a lo mejor podemos lograr otra y hacer las cosas de manera diferente, pero igualmente bien. A mí me parece que Séneca está reafirmando o profundizando un poco más en algo que ya había propuesto en el diálogo anterior que les comenté, que es sobre la vida feliz. Y es que para alcanzar la tranquilidad, que es la ataraxia o felicidad, se requieren de las 4 virtudes cardinales. Ser útiles a la comunidad es parte de la justicia. No preocuparnos demasiado por la riqueza o por las posesiones materiales es la moderación. Tener objetivos claros, saber qué es bueno y qué es malo, pues es la prudencia o sabiduría. Y aceptar el hecho de que nuestros planes pueden fallar o de que pueden no salirnos tan bien las cosas, así como enfrentar el hecho de que nos vamos a morir, pues eso es la valentía. En fin, espero que este video les haya resultado interesante, que hayan aprendido algo, o si ya habían leído este texto, pues espero que les haya servido como recordatorio o para reafirmar ciertos conocimientos. Y bueno, si tienen alguna duda, queja o sugerencia, pueden dejármela en los comentarios o contactarme a través de mis redes sociales. Ya saben que tengo Facebook, Twitter, Instagram, y eso sería todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Que estén muy bien. Hasta luego. Tote lo sochrono saper ti.